buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, la anteúltima emisión de este año 2012. Salimos hoy, salimos el sábado que viene y después descansamos durante el verano hasta marzo, que nos volveremos a encontrar, como siempre, acá por la televisión pública. Para el último programa vamos a empezar con un invitado, pienso que muy interesante. Es el autor del libro Mitomanías, donde habla de los mitos, pero de los mitos malos. Él dice que hay dos clases de mitos. Algunos que son necesarios para constituirnos como sociedad, como nación, y otros que hablan desde el preconcepto, la frase hecha, esas que repetimos constantemente por ahí sin pensarlas demasiado, y que obturan el reconocimiento del otro, la discusión, el debate democrático, ver al otro, reconocerlo con sus diferencias, y que esas diferencias nos pueden enriquecer. Creo que es interesante y vale la pena escucharlo. Ahí lo presentamos. Alejandro Grimson nació en Buenos Aires en 1968. Es doctor en antropología, investigador del CONICET y decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Mitomanías Argentinas es su último título publicado. Bueno, Mitomanías Argentinas, de Alejandro Grimson. Alejandro dice en el libro, y yo empezaría por ahí, que hay ciertos mitos que son necesarios porque nos construyen como nación, como identidad o como quieras llamarlo. Y después hay otros, que son los que más se tratan en este libro, que son los mitos perjudiciales para nosotros. ¿Cómo los diferenciamos, Alejandro? No, yo creo que uno lo que trabaja sabe que en todas las sociedades hay mitos, hay creencias populares, hay relatos, no hay sociedades o culturas sin relatos. Lo que pasa es que una cosa es un relato tipo San Martín, como una lucha desapegada por una soberanía, o el mito de Vaperón, que es un mito vinculado a la lucha por la justicia social o la participación de la mujer en la política, y otra cosa es la lista de creencias que los argentinos tenemos sobre nosotros mismos y sobre el país, que son realmente obstáculos para entender la Argentina. Y para entendernos entre nosotros. Y para entendernos entre nosotros completamente. Mitomanías Argentinas es una colección de 70 y pico de frases que decimos, escuchamos en todo el tiempo, y las voy contrastando con datos muy simples, datos que el lector puede entender simplemente, pero que demuestran que muchas de las cosas que creemos que somos son incorrectas, son falsas, son obstáculos que nos impiden entender la Argentina y trabajar de otra manera la relación entre los argentinos y la Argentina, que es una relación problemática, ¿no? O sea, los argentinos hablamos de la Argentina en tercera persona, decimos este país, sí. Claro, solo pasa en este país, y bueno, una cantidad de frases como si nosotros estuviéramos afuera de lo que pasa, como si no fuéramos parte. Entonces hay un capítulo del libro, por ejemplo, que es sobre los mitos de la sociedad inocente, que es una sociedad que siempre le pasan catástrofes, en las cuales la sociedad nunca nadie lo votó, nunca nadie apoyó. El 24 de marzo del 76 cayeron 3 marcianos en la Casa Rosada, no hubo participación civil. Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. ¿No? Tantos presidentes que ahora nadie los votó, ¿no es cierto? Claro. Y tantas otras cosas, digo. Claro, o por ejemplo, en una cosa más cotidiana, los policías, muchos aceptan corrupción y nadie los corrompe. Claro. O sea, la sociedad no le ofrece. Cuento ahí una anécdota de una mujer que viene espantada porque este país es un desastre, porque fue y sobornó a un juez y se ahorró 5.000 pesos de multa. Y yo digo que claro, pero ella está espantada, pero yo estoy espantado porque ella no se da cuenta de que ella es parte. Bueno, ¿no? con los impuestos también pasa algo parecido, que está contado en el libro. Hay una cantidad de mitos sobre los impuestos, como si los impuestos, soy el único que paga impuestos, soy un gil porque paga impuestos. Claro. Todo lo que se paga impuestos se lo lleva a la corrupción. Son una cantidad de mitos que lo que hacen son intentos de justificar la evasión, que es algo bastante problemático, porque la evasión es un delito. Por supuesto. Y cuando decís más que eso, decís que hay gente que se vanagloria de evadir. Eso yo lo he escuchado. Yo también, ¿quién no lo escuchó? Sí. O sea, gente que se vanagloria a cometer un delito. Eso es grave porque eso da cuenta de una sociedad que tiene un problema cultural serio, ¿no? O sea, porque hay una reivindicación de un delito. Eso no es algo común a todas las sociedades. No, pero aparte, bueno, es el sálvese quien pueda. Si nos vemos como una comunidad donde aportamos para el bien común, cambia totalmente el panorama. Otra cosa que marcás y que es cierta, que se ha dicho muchas veces, pero es cierta, es que pasamos de considerarnos lo mejor a lo peor
pero sin escala. Sin escala, no hay escala. O todo es blanco, todo es maravilloso, espectacular, somos los mejores campeones del mundo. Llegás a salir cuarto en el campeonato mundial, es una catástrofe. Hay 180 países que hubieran querido salir cuarto, pero para nosotros es una catástrofe. Sí. Y así nos manejamos en la vida cotidiana, nos manejamos con la política de la misma manera, nos manejamos con las instituciones de la misma manera. Nos cuesta mucho pensar el país con matices. Hay países en América Latina que se piensan a sí mismos con matices. A ver, por ejemplo. Y por ejemplo, sin idealizar, porque yo no lo idealizo porque viví allí, Brasil es un país donde no hay binarismos. O sea, no hay los buenos acá, los malos allá, todo maravilloso, todo pésimo. Hay una cultura más de los matices políticos donde hay disputas sobre programas concretos. Se hace esto, no se hace, se negocia, no se hace. Lo que marcás en el libro, hay políticas de Estado que se continúan, o sea, hay como pactos básicos. Claro, nosotros tenemos políticas de Estado, como por ejemplo el Mercosur se convirtió en una política de Estado por suerte, y otros procesos, y yo espero que algunas de las cosas que se han hecho en los últimos años, como el aumento de la inversión educativa, el aumento de la inversión en ciencia, se conviertan realmente en políticas de Estado que se den continuidad. Pero bueno, Brasil en ese sentido tiene algunos aspectos de los cuales nosotros podríamos aprender. Obviamente ellos también podrían aprender de algunos nuestros. Te doy un ejemplo. Ellos no pudieron hasta ahora, abrieron recién los archivos de la dictadura militar. Y nosotros en ese sentido tenemos algo para mostrar que es muy positivo de la Argentina. Algo maravilloso de nuestro país, cosa que también nos cuesta. Porque cuando apretamos el botón de empecemos a criticar la Argentina, empieza a salir una detrás de otra y no nos damos cuenta de que también la Argentina tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, esto de derechos humanos. Por ejemplo, que la educación pública sea algo valorado por amplios sectores de la sociedad. Es algo positivo, tampoco eso ocurre en todos los países. Bueno, vamos a hablar de Chile, por ejemplo. La universidad está arancelada, ¿no? La universidad está arancelada, hay una desigualdad social muy grande. Yo doy un dato en el libro que es muy claro. En 2002, que fue el año de mayor desigualdad de la Argentina, había menos desigualdad en la Argentina en medio de esa catástrofe que en Chile, que era el país exitoso de América del Sur. O sea, lo veía como modelo, ¿no? Chile lo que tiene es, descendió la pobreza sin tocar la desigualdad. Entonces, en ese sentido, lo que digo es, ahí es una decisión de la ciudadanía. ¿Vos te conformás con que descienda la pobreza o querés que también descienda la desigualdad? Ahí aparece otro mito, que es el último, y que a mí me divirtió mucho escribiendo el libro, porque fue un mito que yo me di cuenta mientras escribía el libro, que es este mito de lo que hay que hacer es igualar para arriba. O, dicho de otra manera, no podemos igualar hacia abajo. Es terrible igualar hacia abajo. Y yo lo que muestro en el libro es algo muy obvio, que es que en un momento vos solo podés igualar hacia el medio. No se puede igualar hacia arriba. Porque para igualar, para que algunos suban, alguien tiene que bajar un poquito, alguien tiene que pagar un poco más de impuestos, alguien tiene que contribuir más para que los demás suban. Claro. Es inevitable, entonces se iguala al medio. Sí. Ahora, vos decís también, que es muy interesante, hasta dónde toleramos, hasta qué grado de igualdad toleramos, y eso es cierto. Sí. Es una sociedad que fue muy escindida, pensemos en todas las políticas de los 90, cada vez nos cerramos, estoy repitiendo lo que decís vos, ¿no es cierto? Cada vez nos cerramos más el country, el colegio privado, qué sé yo. ¿Hasta dónde admitiríamos la entrada de gente que hoy no tiene acceso a los mismos servicios que aquellos que pueden pagarlo? Claro, yo el ejemplo que trato de dar es este. Si vos pensás en una persona de clase media alta, gasta mucho dinero en la educación privada de sus hijos, gasta mucho dinero en el prepago médico, incluso seguramente gasta mucho dinero en la seguridad privada. Si el Estado le pudiera garantizar eso, ¿aceptaría darle ese dinero al Estado? Claro. No. Claro. Porque tendría que compartir el consultorio del obstetra con los ciudadanos argentinos que tienen la asignación universal por hijo, que en este país fueron considerados los cabecitas negras, muchas veces despectivamente. Porque en la Argentina, acordate que el otro mito es, acá no hay racismo, ya aunque vamos a hablar de eso, vamos de a uno porque son mitos fuertes, sí. Es y ahí, cierto. bueno, es la intolerancia a la igualdad. ¿Hay gente que está dispuesta a eso? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que, digamos, la democracia, ¿qué es? Todos tenemos un voto. Si la minoría con más dinero del país no está dispuesta, hay que votar. Porque no hay libertad absoluta, sino que hay libertad en función de
ciertos parámetros igualitarios que establece una Constitución Nacional. Todos somos iguales. Esto quiere decir que, no sé, ¿cómo explicamos que todos tenemos un voto y algunas personas tienen muchísimo dinero y otros están hundidos en la miseria? Hay algo que no funciona. Si esas personas, si la mayoría del país toma decisiones de redistribuir de otra manera, entonces habrá que buscar la manera. Hay que buscar las maneras dentro de la ley, dentro de la Constitución, dentro de los parámetros de la democracia, que creo que es algo que, por suerte para los argentinos, es una discusión saldada, ¿no? Algunas más allá discusiones de que... saldadas tenemos, es cierto. Sí, creo siempre, que esa es una, ¿no? Yo creo que esa es una. Siempre aparece una vocecita diciendo alguna estupidez, pero es muy minoritaria. Seguro. ¿Cómo es el mito esto de que somos una sociedad europea blanca? Y viste, yo cuando era chico me decían, acá hay cosas maravillosas, tenemos el Aconcagua, las cataratas de Iguazú, y también que no hay racismo en la Argentina, porque como no hay ni negros ni indios, incluso la gente más de izquierda decía, no hay negros ni indios porque los mataron a todos. Pero al tratar de refutar el mito, lo confirmaban. Porque en realidad la mitad de la población argentina tiene alguna ascendencia indígena. Eso es un dato importante que no se conoce. Alejandro Grimson es antropólogo, trabaja los procesos migratorios desde hace muchísimos años y da estos datos, que los datos son irrebatibles, son datos. Irrebatibles. ¿No es la mitad de la población tiene sangre indígena. Tiene alguna ascendencia, o sea, no quiere decir que sean indígenas, quiere decir que tienen antecedentes. Claro. Antepasados indígenas, un 4% tiene antepasados africanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esa gente estaba excluida de la sociedad mayoritaria blanca descendiente de europeos, ¿no? Bueno, la irrupción de toda esa masa poblacional en la escena política, que es muy conocida, sorprendió incluso a la élite política de aquella época, en el año 45. Un historiador radical muy honesto decía, Félix Luna decía, yo no sabía que esta gente existía. Y a mí me parece extraordinario eso, porque da cuenta, ¿no?, de lo que sucedió en ese momento. Del desconocimiento y de la división enorme también. Sí, y yo creo que ese desconocimiento continúa. En ese sentido, Mitomanías Argentinas es parte de un proyecto cultural mayor, que incluye la página web mitomanías.com.ar. Eso es interesante, contalo un poco porque mucha gente le va a interesar entrar. Sí. Entrás ahí y ¿qué haces? Hay una página web que se llama mitomanías.com.ar, ahí yo subí otros mitos de mi autoría y todos los lectores están invitados a mandar mitos para subirlos, y ya subí mitos de lectores y discutirlos y comentarlos y se arman debates, y subí otras voces de artistas, escritores, músicos que han aportado a desarmar mitos, porque para mí Desarmar Mitolandia es un proyecto cultural que involucra, digamos, a un colectivo, ¿no? Y todo aquel que quiera sumarse a ese colectivo así, donde cada uno a partir de sus ideas puede ir aportando, debatiendo, puede entrar ahí. Entonces, bueno, eso nos permite también trabajar en un sendero que es un sendero fuera de los binarismos, un poco pensándonos fuera de el mejor, el peor, el blanco y el negro, pensar un poco en grises, ¿no? Me parece que es un proyecto... Decís también que los mitos obturan la discusión política, y es cierto, porque como son certezas que no se discuten, no hay matiz posible. No hay matiz. Entonces hay esta cosa del país binario, enfrentado, y vos decís en un momento, y me pareció interesante, en algunos puntos, si nosotros tomamos de los dos extremos, gente por ahí no tan en el extremo, se van a terminar encontrando y coincidiendo en muchos temas, y es cierto, Y yo creo que está lleno de escritores, de periodistas, de críticos, de intelectuales, de políticos inclusive, que tienen una visión con matices, incluso más de lo que a veces dicen, porque a veces justamente la cultura política que yo critico en Mitomanías tiende a hacerte hablar como si fueras parte de ese binarismo, digamos, pero no necesariamente. O sea, ¿cómo podría discutirse que es positiva la asignación universal? Después alguien puede venir y decir, no, bueno, se podría mejorar, fantástico, eso es parte del debate político. Pero aceptar que es positivo, pero como ¿queremos un país mejor o no? Porque yo a veces te digo, tengo dudas. Cuando yo veo gente en silencio
porque el Tribunal del Mar falló a favor de la Argentina y no están celebrando cuando estaban pidiendo eso, yo digo, pero lo pedían solo por una cuestión de mezquindad, no lo pedían porque querían recuperar el símbolo. Obviamente. Entonces a mí me parece pobre eso, me parece que es parte de una cierta pobreza. Además también lo marcás bien, decís, no importan las medidas, no se analizan las medidas, sino quién toma las medidas. Entonces estoy a favor o en contra de antemano. Absolutamente. Eso es terrible. Es terrible. Eso es totalmente distinto a la cultura política te diría en casi todo, en Uruguay ni hablar, incluso en Chile o en Colombia. Colombia es un país neoliberal, digamos, con muchos gobiernos neoliberales. Pero la discusión política es sobre las medidas, no es tanto, bueno, si la toma este presidente estoy en contra mal, de o está todo bien. Claro. No, se está discutiendo una mini asignación universal, porque es un país de otras características. Pero bueno, es una medida que habrá que ir mejorando. Pero lo que quiero decir es, hay una idea que prima en otras culturas políticas, que es, tenemos que lograr que esta sociedad sea más justa, más democrática, más igualitaria. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Si estamos todos de acuerdo, ¿cómo lo instrumentamos? ¿Estaremos todos de acuerdo en eso? Porque esa es la primera pregunta. No estamos todos de acuerdo. Por eso. Entonces, siempre va a haber conflictividad, pero lo que yo creo, y mi invitación, y creo que la de muchos otros, es a que la conflictividad propia del sistema democrático, porque si yo quiero más igualdad, va a haber conflictividad. Sin duda. Pero alguien va a tener que ceder. No, claro, pero digamos, no es lo mismo, no es un enemigo, no es el diablo. Un día puede ser un grupo religioso que se opone a una democratización de la sociedad civil y de las leyes civiles, otro día puede ser un grupo mediático, otro día puede ser un grupo económico, otro día puede ser otro, y entonces serán discusiones puntuales. Lo que me parece a mí es que eso es distinto que construir una imagen, digamos, fuera de los contextos específicos de las discusiones concretas. Me parece importante retomar la idea de discusiones concretas, de leyes concretas. Me parece que es otra forma de discutir de política y otra cultura política. En ese sentido, transformar la imagen que tenemos, pensar que somos un país muy diverso culturalmente, muy diverso territorialmente, con distintas músicas, con distintas religiones, entender que no tenemos una música, una religión, un deporte nacional, sino que somos diversos, que eso es un capital, que eso es algo positivo. Pero es buenísimo eso. Claro. Es un gran rasgo que nos caracteriza, en serio, es buenísimo. Absolutamente. Hablás también de eso, si el tango es la música nacional, o sea, se mete con todas cosas que por ahí uno da por supuesto. No es la música nacional, es la música nacional si vos pensás, si no pensás en la cabeza de los correntinos, si los santiagueños para vos no existen, si el rock and roll para vos no existe. Porque cuando yo discuto eso me dicen, usted habla del folclore y también del rock and roll y del chango espacial, que no sé a dónde quieren clasificarlo, y de la Negra Sosa. Por ejemplo, todo eso que es tomó parte. Todas las influencias. Ahora, el problema es la Argentina es un país diverso, pero niega su diversidad. Y eso es un problema. Hasta que nosotros no construyamos un nuevo imaginario nacional que incluya esa diversidad y la potencialidad que tiene esa diversidad, es más difícil que podamos ser un país realmente democrático, igualitario, porque esa diversidad tiene que ser reconocida en todos sus parámetros. A ver, otra pregunta te escucho y digo, ¿por qué habremos llegado a esto? ¿Por qué? ¿Qué proceso se dio para que no reconozcamos la diversidad, para que nos cerremos tanto en la discusión? Bueno, yo creo que hay un punto que es conocido, que es fin del siglo XIX, digamos, y la idea de civilizar. La idea de civilizar fue muy problemática, ¿por qué? Porque la idea era, todo lo que hay acá es un desastre, no sirve para nada, son todos unos vagos, unos ignorantes, unos analfabetos. Eso hay que erradicarlo y hay que implantar cosas de Europa, que vengan obreros de Manchester, que vengan obreros alemanes. No vino ningún obrero de Manchester. La migración fue de otras características, después generó mucha frustración y xenofobia también, porque hubo mucha xenofobia contra los italianos y contra los españoles que querían organizar sindicatos, etcétera. Pero quedó esa idea de que hay una cultura maravillosa, que es la cultura europea, que implantarla acá y ser un país europeo nos va a permitir otro desarrollo. Esa es la máquina de la frustración argentina, porque la frustración esa de la que hablábamos antes, de que estamos todo el tiempo frustrados, porque no somos Canadá, porque no somos Australia, porque no somos, ¿no?
es esa máquina. Vos fíjate, yo uno de los mitos que descubrí después en un programa de radio fue: qué pena que los ingleses no ganaron las invasiones de 1807, pues si no hubiéramos ido Canadá o Australia. Bueno, lo primero que yo digo ahí en la página web es: también podríamos haber sido la India o Jamaica, que fueron colonizadas por los ingleses. Pero no podríamos haber sido Canadá, porque los canadienses hicieron 3 cosas hace 100 años muy simples. Pusieron aranceles altos a la importación para proteger su industria, le dieron tierra a los pequeños productores e hicieron el ferrocarril para integrar el territorio nacional y no para hacer exportación al mundo exterior. Si vos hiciste las 3 cosas al revés, ¿por qué vas a hacer Canadá si hiciste todo al revés que los canadienses? Entonces ahí esa es la fábrica de mitos, donde salimos con certezas, con pedantería, con una serie de formas de hablar muy categóricas que impiden el matiz, impiden el diálogo. Lo que pasa también, la pedantería, esta forma categórica puede reflejar una gran inseguridad, ¿no es cierto? Una gran inseguridad y un gran placer por hacerse el canchero y decir 3 cosas completamente opuestas en 5 minutos. Eso es otro dato muy interesante. Los mitos son contradictorios y en el mismo discurso se puede pasar a lo opuesto, pero en 5 minutos, ¿no? En 5 minutos. Sí, ahí hay un placer muy grande, digamos, de la conversación en la calle, en el bar, en la sobremesa del domingo, por decir: lo que pasa que yo te voy a explicar. Este país pasa esto, esto y esto. Y vos decís, lo que acaba de decir es totalmente inconsistente, ¿no? Pero ¿cómo desarmamos eso? Bueno, eso es muy difícil, ¿eh? Bueno, supongo pero que eso sí, implica, hablando de esto, pensando. Sí, eso implica políticas educativas de largo plazo, políticas comunicacionales y políticas culturales de largo plazo que vayan desarmando Mitolandia para poder permitirnos entrar en otras formas de la cultura política. Ojalá sea así. Ojalá. Hay mucho que trabajar. Sí, y somos muchos los que estamos trabajando. Creo que Mitomanías Argentinas es una referencia entre muchas voces que están apuntando en esa dirección. Bueno, felicitaciones y seguiremos en contacto. Me parece realmente muy interesante todo esto. Es la primera vez que nos visita, así que bienvenido. No va a ser la última. No va a ser la última. Como es otro mito ese. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Enseguida volvemos, no se vayan.